Cuando yo conocí a Freire, realmente él estaba dando un retiro para formadores. Y yo digo, no, pero tengo que hacerme amigo de los muchachos. Y no solo amigos, el Señor fue tan maravilloso que nos hizo hermanos. Amén. Después hemos caminado juntos muchas veces, muchas batallas, por muchos lugares. Hasta que el Señor decidió llevárselo con su familia a Miami. Pero Él llegó ahorita y está aquí con nosotros para compartir una noche en su grupo. Porque Él es hijo de esta comunidad y es parte fundamental de este grupo. Amén. Viene a compartir con nosotros un poquito de fe, de esperanza, de promesas, un poquito de lo que Dios lo hará. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. ¿Cómo están? Bendecido por el Señor, amado por María y de ahí con Jesús. Amén. Amén. Mira qué curioso. 2 personas dijeron que estaban bendecidas, 4 dijeron que estaban bien, pero los demás no dijeron nada. Vamos a ver al final cómo estamos todos. Porque yo sí te voy a decir una cosa. La mejor decisión que tomaste el día de hoy fue venir aquí. Amén. No tengas la menor duda que lo mejor que hiciste hoy fue salir de tu casa para venir aquí. Yo no sé con qué tú llegaste. Yo no sé cuáles son las preguntas que están aquí. Yo no sé. Jesús y tú sí la saben. Pero yo sí te garantizo una cosa. Te vas con tu respuesta. Amén. Te vas con tu respuesta. No sé con qué llegaste. Yo sí sé con qué tú te vas. Se llama Espíritu Santo. Amén. Con eso te vas. Porque donde Jesús llega, nada queda igual. Nada queda igual. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy seremos personas diferentes las que saldremos de este lugar que las que llegaron a este lugar. Amén. Miren, una vez iba un señor con su hija. Iba en el carro y pasa frente a la parroquia Jesús Maestro. Un domingo iban saliendo de misa, iba toda esa gente saliendo de la parroquia, y la niña cuando ve eso le dice al papá: wow, papi, cuánta gente, ¿y qué están dando? Y le dice el papá: no, mija, no están dando nada, ellos están saliendo de misa, fueron a encontrarse con Dios. Y la muchachita le dice: pero ¿y Dios no está en el cielo? Sí, es verdad, Dios está en el cielo, pero se hace presente en cada Eucaristía a través de la Santísima Trinidad. Y ahí vino la pregunta del $1.000.000. ¿Y qué es la Santísima Trinidad? Imagínense ustedes explicarle el misterio de la Santísima Trinidad a una niña de 5 años y que te entienda. El papá cerró los ojos y le dijo: bueno, Señor, habla tú, porque yo humanamente no puedo. Y él decidió abrir la boca y le dijo a su hija: mira, la Santísima Trinidad es como un coco. La parte verde, lo duro, es lo que protege que nada impuro llegue adentro. Es la protección de todo lo que hay en el interior, de todo lo bueno que hay en el interior. Eso es el Padre. La masa blanca que tú te comes, que te alimenta, es el Hijo. Es lo que te da fortaleza. Es el alimento para continuar todos los días. El agua del coco que tú te bebes es el Espíritu Santo. Es lo que sacia nuestra sed. Es lo que nos permite no desfallecer aun cuando estemos sin fuerzas. 3 partes que conforman una sola cosa: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Entendiste? Y la muchachita dijo: sí, papi, entendí. Suerte que entendió. Cuando llegó a la casa, ella entra de primero. Cuando la mamá la saluda, le dice: mami, hoy aprendí algo nuevo, a que tú no sabes quién es Dios. Y la mamá le dice: ¿cómo? ¿Y quién es Dios? Un coco. ¿Quién quiere tener un encuentro con Dios? Que me levante su mano. ¿Quién quiere conocer un poquito más de Dios hoy?
Pues dile al que está al lado tuyo, tienes que comerte el coco. Miren, esta noche vamos a compartir un poquito sobre lo que es la fe, nuestra fe, de lo que son las promesas de Dios. Hay mucha gente que no sabe que la Biblia completa tiene más de 30,000 promesas diferentes. Que si desde el día de tu nacimiento tus padres se hubieran dedicado a que tú gastaras todas las promesas que hay en la Biblia para ti, tendrían que pasar 73 años para que las gastaran todas. Vamos a hablar un poquito de esas promesas. Y vamos a hablar un poquito también de lo que Jesús quiere con nosotros. ¿Qué es lo más importante? Porque muchas veces nos encontramos con Jesús cuando venimos a lugares como estos y nos comienzan a hablar de Jesús y estamos entusiasmados. Siempre llega a nuestra mente alguien: si fulana tuviera aquí, si Perencejo hubiese venido, mira, eso le va como anillo al dedo, lo que necesitaba. Te tengo una respuesta: si el que llegó fuiste tú, es porque la cosa es contigo. Porque Jesús quiere hacer de ti un instrumento para su reino. No que las cosas pasen así, sino que pasen así y lleguen al corazón. La grandeza de Dios no se aprende con la mente, se aprende con el corazón. Y le voy a explicar por qué. Miren, cuando estaba aquí en Santo Domingo, yo trabajaba para GBM. Y un día estaba ahí con un compañero sentado en mi oficina y llega un amigo de ahí mismo, pero él es testigo de Jehová. Él sabía que ya yo predicaba, que yo era parte de la escuela de evangelización, que yo formaba personas. Él sabía. Y va y me dice: disculpen que los interrumpa, pero tengo que hacerle una pregunta a ustedes dos, porque ustedes los católicos creen en muchas cosas que no son verdad. Sí, ustedes a Dios le tienen diferentes nombres, y Jehová de los ejércitos es uno solo. Pregunta. Y le dice al compañero mío que estaba ahí enfrente: ¿en qué tú crees? Y el muchacho comenzó a decirle: no, yo creo en un Dios que es una entidad superior, que es energía, que tiene buenas vibraciones. Y dijo una definición de Discovery Channel. Y en un momento le dije: no vibre tanto que va a suceder un terremoto de tanta vibración. No vibre tanto. Después el muchacho me miró a mí y me dijo: ¿y tú, Freisy, en qué tú crees? Yo simplemente lo miré y le dije: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre y padeció y fue sepultado bajo el poder de Poncio Pilato. Y le decía: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En eso yo creo. Cerró la boca y se fue. Esa es tu fe. Esa es mi fe. No hay que inventarse una cosa del otro mundo, ni sacada de la NASA, ni una fórmula de triángulo equilátero para eso. Eso está aquí dentro. Es como un testamento. Imagínate un familiar tuyo que mañana llega un abogado a tu casa y te toca la puerta.
Este familiar tuyo te dejó 80 millones de pesos en herencia. Y te entrega el papel. Y te entrega el papel. ¿Tienes los 80 millones? No. Tú tienes un papel que dice que tú tienes una herencia de 80 millones. La herencia es tuya cuando tú vas y la buscas. Mucha gente cree que Cristo ya hizo el sacrificio de la cruz, Jesús ya nos salvó y que eso basta. No. Mucha gente que dice, bueno, ya Jesús me salvó, fíjate, y mañana rayo, y el sol que salga por donde le dé la gana. No. Para tú hacer tuya esa herencia que Jesús ya te regaló y que vale más de 80 millones de pesos, tienes que irla a buscar. Tienes que hacerla tuya. Tú eres el heredero. Pero tú tienes que ir a reclamar tu herencia. ¿Y cómo se hace eso? A través de la fe. A través de la fe. Y yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es la fe? ¿Qué me dice? No tengan miedo a decir cualquier cosa. ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué es la fe? Confianza. ¿Quién más? Creer en lo que no se ha visto. Creer sin ver. ¿Quién más? La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Amén. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ahora sí armamos la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1. Ya armamos el versículo. Pero ustedes se sorprenderían de la cantidad de cosas que cree la gente. Hay mucha gente que te dice, yo tengo fe en Jesucristo, y desde que tú entras a tu casa hay un Buda grandote. Por si acaso. Porque me dijeron que se trae suerte. Un día fui yo a un lugar y no, son gente de fe, de iglesia, y cuando entro y veo aquello, digo, ¿y el gordo? ¿Y el gordo? Hay mucha gente que te dice, no, yo tengo una fe inquebrantable, y tuve un elefante de nada entrando ahí. Porque eso da suerte. Porque eso da suerte. No, yo oro todos los días, hermano. Y va donde la mujer de la calle y tú lo ves que dice, por ti, por tu casa y por lo que sea. Por aquí, por la del medio. No, yo oro todos los días, hermano. Se sorprenderían en la cantidad de cosas que cree la gente. Porque la fe no es de aquí. La fe es de aquí. La fe es de aquí. Una vez, una hermana me decía, Francis, ¿y Jesús será como lo veo yo en las imágenes? ¿Será así? ¿Será con ese color de piel? ¿Será con el pelo rizo así hasta los hombros, con la barba? ¿Será así Jesús? Y yo le decía a ella, ¿de verdad tú quieres ver a Jesús? Y ella me dice, claro, yo estoy loca por ver a Jesús. Yo le dije, mira el que está al lado tuyo. Todos formamos parte de un solo cuerpo en Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 12, verso 5. Todos formamos parte de un solo cuerpo en Cristo. Tú y yo tenemos una parte de Cristo aquí adentro. El día que tú aprendes a ver el Jesús que está a tu lado, lo ves todos los días. Amén. Lo escuchas todos los días y lo sientes todos los días. Ese Jesús está al lado tuyo. ¿Quién no lo ha visto todavía? Que me levante su mano. Y dile que está al lado tuyo, gracias Jesús por venir esta noche. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Hermano, esa fe, nuestra fe, de la que estamos hablando, tiene tres características fundamentales. Tres características fundamentales. Y la primera de ellas es que nuestra fe no es creer en algo, es creer en alguien.
Nosotros no creemos en algo, nosotros creemos en alguien. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. En Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Porque nuestra fe es creerle a alguien, no a algo. Y entiéndanlo desde aquí. Porque creer en alguien implica dos cosas importantes para el creyente. Primero, hay que cargar su cruz cada día. Hay que cargar su cruz cada día. Todavía hay gente que no ha entendido a Jesús cuando dice: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar, porque mi carga es liviana y mi yugo es llevadero. Todavía hay gente que no ha entendido que el yugo es un instrumento que se usa para nivelar la carga. Tú tienes dos bueyes, le pones el yugo a los dos bueyes y los dos bueyes tiran la carga. Jesús no te dice: tírame la cruz para acá que yo la voy a cargar. Eso es lo que te está diciendo: yo te voy a ayudar a cargar tu cruz. Yo te voy a ayudar a cargar tu cruz, pero tú tienes que cargar tu cruz cada día. Jesús dice en el Evangelio según San Juan: en el mundo tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús. No lo digo yo. A los apóstoles en la última cena les dice: cuando el mundo los odie, recuerden que me odió a mí primero. Porque el mundo odia a los que no son del mundo, y ustedes no son del mundo. Cuando te odia el mundo, recuerda que me odió a mí primero. Y hay mucha gente que dice: Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué de golpe y porrazo? No salgo de una cuando viene la otra. Estoy como tambor en aguinaldo, palo por un lado y galleta por el otro. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué con mi familia? Y yo veo el tipo que vende droga de lo más bien. ¿Y por qué a mí, Jesús? Porque esa cruz conmigo. Y ahí viene una de las grandes interrogantes del ser humano. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué con el creyente? Y no con el que anda por ahí. Libro de Apocalipsis. Por si hay alguien que vino con esa pregunta: ¿por qué a mí? Vamos a responderle con la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis. El que tenga Biblia lo puede buscar junto conmigo. El libro de Apocalipsis, el último, allá en el final, capítulo 12. Capítulo 12. Verso 17 en adelante. Apocalipsis 12, verso 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿por qué contigo y no con el otro? Que tú dices que está bien, pero ese está bien. ¿Por qué contigo? Verso 17, capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Por eso contigo, porque tú eres el objetivo del enemigo, por guardar los mandamientos de Dios y cumplir las promesas de Jesús. Por eso es contigo. Por eso es que Jesús decía: en el mundo van a sufrir, pero yo lo he vencido. Y hay gente que cuando lee eso dice: ¿y entonces qué sentido tiene creer? ¿Qué sentido tiene la fe si me van a entrar palos? ¿Qué sentido tiene esto? La fe, hermanos y hermanas, es a largo plazo, no es hasta mañana. Dios ve esto para la vida eterna, no solo el mundo. Por eso, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 4, primera de Juan 4:4, si tienen que anotar, anoten eso, ese verso bíblico te puede salvar de un infarto. Primera de Juan 4:4.
péguenlo en la nevera. Te llamaron con un problema, primera de Juan 4:4. Léelo y después pega el grito. Pero lee eso primero. Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice primera de Juan 4:4? Lea. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes. Mayor es el que está en ustedes. Por eso es que tu esperanza es para la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma a cambio? Decía Jesús. No lo digo yo. Y te garantizo una cosa: tu vida no termina con el pecado. La vida de los hijos de Dios no termina con el pecado. La vida de los hijos de Dios inicia para la vida eterna. Amén. No termina en derrota, termina en victoria. Pero hay que cargar su cruz cada día. Hay que cargar su cruz cada día. Primera característica que tiene que tener la fe es que nosotros tenemos una fe en alguien, no en algo. Esa fe en alguien tiene que tener dos cualidades. Primera, cargar su cruz cada día. Y segunda, negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. Y hay gente que dice, ¿con qué se come eso? ¿Qué es negarse a uno mismo? Yo no entiendo eso. Negarse a uno mismo es dejar atrás el hombre y la mujer que soy para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que Dios quiere una vida de sufrimiento para nosotros? No. ¿Ustedes creen que Dios quiere una vida con enfermedad para nosotros? No. Eso es consecuencia de. Eso es consecuencia de. Cuando tú comienzas a dejar esas consecuencias de y comienzas a convertirte en el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas, las cosas se ven completamente diferentes. Incluso los ataques del mal. Se lo digo por experiencia propia. Hay mucha gente que cree que a Freisy no lo ataca el diablo. Le dicen, no, hermano, para usted es muy bonito, usted vive color de rosa. No, hermano. El diablo es muy astuto y da duro. Y bien duro. Pero cuando tú comienzas a dejar atrás lo que Jesús decía, odre viejo, y comienzas a convertirte en el odre nuevo donde se pone el vino nuevo, las cosas se ven diferentes. Completamente diferente. Esa fe en alguien tiene dos cualidades. Tienes que cargar tu cruz cada día y tienes que comenzar a negarte a ti mismo o a ti mismo. La segunda cualidad que tiene esa fe, que la primera es creemos en alguien, no en algo. La segunda es tenemos que creerle a Dios. Miren que no les digo creer en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Le estoy diciendo que tenemos que creerle a Dios. Y hay mucha gente que dice, hermano, pero es que yo tengo 3 años orando por la misma promesa y todavía el Señor no me la cumple. Es que ya yo tengo 1 año con este problema y todavía no veo el milagro de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Dios habla con Abraham por primera vez en Ur de los Caldeos, que hoy es el territorio de Irak, y le dice, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, de ti saldrán reyes y naciones, mira al cielo y cuenta estrellas, si puedes así será tu descendencia. Abraham tenía 70 años de edad. 70 años de edad. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años de edad. 30 años. 30
años para ver esa promesa. Y la fe de Abraham no desfalleció. Cuando José fue vendido por sus hermanos en Canaán, José tenía 15 años de edad. Y cuando el faraón lo hace el segundo en todo Egipto, tenía 30 años de edad. 15 años pasó José de humillación, de cárcel, de golpe, y su fe nunca cambió. Cuando Nabucodonosor invade el territorio de Judea, año 650 a.C., cuando Nabucodonosor invade el territorio de Judea, toma posesión de Jerusalén y se lleva a los judíos de ahí. Los judíos se van con la promesa de Dios de que el cautiverio iba a terminar. Pasaron 70 años para que el cautiverio terminara. Y la fe del pueblo hacia el Dios de Israel no cambió. No cambió. Yo les decía a un grupo de personas que asisten al estudio bíblico en español en mi parroquia, que yo también doy, cuando hablábamos sobre el pasaje de la hemorroísa que toca la orla del manto de Jesús, la orla del manto. El manto es el velo que se ponen los judíos encima de su cabeza, cae, pero en el borde del manto salen unos flequillos más largos. Esos flequillos largos son la orla. Eso fue lo que tocó la hemorroísa. La hemorroísa no tocó a Jesús. La hemorroísa no tocó el vestido. La hemorroísa lo que tocó fue el flequillo largo que sale del manto de Jesús. Y se sanó. Y yo les preguntaba a esos hermanos, si esa señora se sanó con solamente tocar un flequillo del manto de Jesús, ¿por qué yo no me sano, que lo como, que lo mastico, que lo digiero y que está en mí? ¿Qué tenía ella que no tenemos nosotros? Fe. 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 Lo que mueve la mano de Dios para hacer un milagro no es la tristeza, no es la depresión, es la fe. Es la fe. Eso es lo que mueve la mano de Dios para hacer un milagro. La fe. La fe en alguien, no en algo. Y comenzar a creerle a Dios. Comenzar a creerle a Dios. Comenzar a creer en sus promesas. Comenzar a creer en sus promesas. Todo aquel que en mí crea, aunque muera, vivirá. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús lo dijo. Y dice el libro de Josué, en el capítulo 21, el verso 45, Josué 21, 45, que todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel se cumplieron. Y una vez en Estados Unidos, un hermano musulmán me encuentra un día y me dice, Tracy, ¿y por qué tú estás tan seguro que estás siguiendo al Dios verdadero? Y yo le decía, porque es un Dios que cumple sus promesas. Por eso yo sé que mi Dios es un Dios verdadero. Yo no sé si ustedes sabían que el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos y el Dios de los musulmanes es el mismo Dios. Creemos en el mismo Dios. Doctrinas diferentes, pero es el mismo Dios. Con nombres diferentes. Para los musulmanes es Alá, para nosotros es Yahvé. El nombre nuestro y el de los judíos se parece mucho. Nosotros le decimos Yahvé, los judíos le dicen Yahweh, Yahweh o Elohim, también es permitido. Pero es el mismo Dios. Y la fe en ese Dios tiene que hacer que tú le creas a Él. No solo creerle a Él, creer
en sus promesas. Es un Dios que va a cumplir todo lo que te diga en oración. Ahora bien, la tercera característica que tiene que tener esa fe, recuerden que la primera es: creemos en alguien, no en algo. Segundo, creerle a Él. Y tercero, respetarle a Él. Respetarle a Él. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que Dios castiga. No hagas eso que Dios te va a castigar, muchacho. Dios instruye. Como un padre que educa a sus hijos. No, hoy no hay salida. ¿Pero y por qué? ¿Ya yo soy un hombre? Pero no hay salida. No, ya. Y ahí va el muchacho a hacer la rabieta. Así es Dios con nosotros, nos instruye. Señor, mira, te pido tal cosa. No te conviene. Pero es que yo lo quiero. No te conviene. Me voy. No vuelvo más a la iglesia. No vuelvo más a volver a casa. Me voy para un grupo donde todos sean santos. En primer lugar, no lo hay. Y segundo, si lo encuentra, no vaya porque se lo vas a dañar. Tenemos que respetar a Dios. Tenemos que respetar a Dios. Dios lo sabe todo, por eso lo perdona todo. Una vez, yo soy de San Pedro de Macorís. Y en San Pedro de Macorís, cerca del malecón, hay un barrio que se llama Miramar. Y ahí vivía un muchachito con su hermano. Y en eso, muchachito 9, 10 años, era la temporada de vacaciones en el colegio. Y todos los muchachitos se cogieron a hacer un tirapiedra y comenzar a practicar tiro al blanco. Y estaban toditos en el patio. Jaime hace su tirapiedra y se pone con todos los muchachitos en el fondo del patio a tirarle a galones vacíos. Los muchachitos tumbaban todos, Jaime no le daba nada. Una aquí, otra allá, otra para acá. Al otro día se levanta temprano para practicar y en el fondo del patio va pasando un pato que la mamá está engordando para diciembre. Y Jaime dice, pero si yo no le doy a un galón de este tamaño, no le voy a dar este patito. Mató el pato, corre Jaime para el fondo del patio, agarra el pato, lo tira para donde la vecina, se mete para dentro de la casa, entra a su habitación, cierra la puerta. Nadie vio. Me salvé de eso. En eso entra la hermanita a la habitación. Y le dice, hola Jaime, ¿cómo tú estás? No, aquí bien. ¿Por qué tú entraste así corriendo, Jaime? No, es que van a dar un programa ahora en la televisión y entonces vine a verlo porque los muchachos no estaban afuera, voy a esperarlo. Jaime, ¿y el pato? ¿Tú me viste? Jaime, ¿viste tú? Sí, pero no se lo diga a mami, que es el pato de diciembre. Si ella se entera, me arranca la cabeza. Fui yo que lo maté, pero cállate la boca. Sí, Jaime, no te preocupes, yo no se lo voy a decir a mami. En eso llama la mamá a los muchachos para desayunar. Va Jaime y se sienta a la mesa a desayunar. Terminan el desayuno y la mamá le dice a la niña, Carmencita, ven para que me ayudes a fregar. No, mami, Jaime dijo que él friega hoy. ¿Cómo que yo friego hoy? Jaime, el pato. Sí, mami, es verdad. Yo voy a fregar. Y ahí está Jaime fregando los patos. Viene el papá, le dice, Jaime, cámbiate, que vamos a ir a la tienda a comprar algo. No, papi. Jaime dijo que él no quería ir, que me llevaras a mí. ¿Cómo, Carmencita? ¿Cómo que yo no quiero ir? Jaime, el pato. Sí, es verdad, yo no quiero ir. Llévate a Carmen, ella hace mejor compañía que yo. ¿Quién quiere un helado? Dice la mamá. Jaime, el primero que levanta. Mami, Jaime dijo que no quiere helado. ¿Cómo que yo no quiero helado? Jaime, el pato. Ay, sí, yo no quiero helado, quedé satisfecho todavía de la comida.
Y Carmencita se pasó la semana entera, pato para arriba, pato para abajo, pato aquí, pato allá, y pato, y pato, y pato, y pato, y pato, y pato. Jaime estaba literalmente cansado con J del pato. Y ese domingo va donde la mamá y le dice: mami, ya yo no aguanto más esto. El pato que tú estabas engordando, que se desapareció la semana pasada, fui yo que lo maté de una pedra, lo tiré para el patio de la vecina, pero ya yo no aguanto a Carmencita con tanto pato. Ya yo estoy harto de esa vaina. La mamá mira a Jaime y le dice: sí, Jaime, yo sé que fuiste tú, yo estaba lavando ahí, yo vi cuando tú le diste la pedra y lo tiraste para el otro lado, ya yo lo sabía. Jaime mira a la mamá y le dice: pero mami, si tú sabías que fui yo que mató el pato, ¿por qué tú no me evitaste este calvario de esta semana con mi hermanita? Y tú le hubieras dicho: mijo, ya yo sé que fuiste tú que mató el pato, no pasa nada. La mamá miró a Jaime y le dijo: no te dije nada, porque te estaba dejando ver hasta dónde ibas a seguir cargando con eso. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos Jaime muchas veces. Muchas veces no queremos ir a buscar el perdón de Dios porque creemos que cuando lleguemos a la iglesia el Padre nos va a decir: el pato. Muchas veces dejamos de venir a grupos como estos porque creemos que el predicador que les toque esa noche, cuando crucemos por ahí, nos va a decir: fuiste tú el del pato. Dios lo sabe todo, por eso no perdona todo. Tienes que dejar que Él comience a transformar tu vida, pero tienes que decidirte a que Él te transforme. El cambio comienza contigo desde aquí adentro. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, Él no dice: yo voy a abrir. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere hacer de ti una persona nueva, pero tú tienes que dejarte. Tú tienes que dejarte. La palabra de Dios en el libro de Samuel dice que Samuel le dijo a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero muchas veces nosotros le decimos a Dios al revés: escucha, Señor, que tu siervo habla. Dame, necesito. Buenas noches. Y ahí quedó todo. Deja que Jesús comience a transformarte. Muchos de ustedes han escuchado la palabra conversión. Y hay gente que entiende por la palabra conversión una falda hasta las rodillas con un cuello de tortuga y una Biblia bajo el brazo. No. ¿Qué es conversión? Coherencia entre vida y fe. Que lo que tú prediques, así mismo lo vivas. No que seas una cosa en el grupo y cuando sales del grupo eres otra completamente diferente a lo que predicaste en el grupo. No que voy a la iglesia y soy una cosa en la iglesia y cuando salgo de la iglesia soy otro completamente diferente al que estaba en la iglesia. Coherencia entre vida y fe. Coherencia entre vida y fe. Unos padres en Estados Unidos me pidieron una vez: dice, habla con nuestro hijo, que él ahora dice que es ateo. Un muchacho que hizo su primera comunión, que se confirmó, y ahora salta que es ateo. Habla con él, a ver si tú lo convences. Yo le digo: no, yo no convenzo a nadie. Vamos a pedirle a Jesús, que Jesús lo convenza, y que si yo soy el canal para convencerlo, gloria a Dios, pero que Él lo convenza. Yo no. Me siento con el muchacho y en medio de la conversación el muchacho me dice: lo que pasa es que yo no quiero esa fe para mí. ¿Y por qué? Porque mis padres no son ejemplo de esa fe. Ellos van a misa, ellos comulgan, pero cuando llegan aquí a la casa es pelea, es rencor, es odio, y yo esa fe no la quiero.
Y es entendible. Cuando yo salí de ahí, el padre que es amigo mío, ¿ve? ¿Tú quieres que tu hijo vuelva a la iglesia católica? Sí. Comienza a ser coherente con la fe y tu hijo regresa solo. Lo demás, ora y pídele al Señor. Y ahí lo dejo. Un amigo me dijo una vez: Francis, yo no voy a bautizar a mi hijo, porque yo mejor voy a esperar que él sea grande y que cuando tenga 18 años él decida si se quiere bautizar en la iglesia católica o si no se quiere bautizar en la iglesia católica, si quiere ser testigo de Jehová, si quiere ser adventista, que él decida dónde quiera ir. Yo decía, perfecto, no lo mandes a la escuela, deja que cumpla 18 años y que a los 18 años él decida si quiere estudiar o no. Tú lo mandas a la escuela a los 18 y que empiece en kindergarten con 18, en preprimario con 19. No lo mandes a la escuela. Y él me decía, no, pero yo tengo que darle un futuro a ese muchacho. Eso que haces con el cuerpo, hazlo igual con el alma, porque los padres son los responsables de la educación, tanto moral como espiritual, de sus hijos. Conversión es coherencia entre vida y fe. Vida y fe. Que se note el Cristo que hay aquí adentro. Que se note el Jesús que hay aquí adentro. Que si decimos que somos cristianos, se nos note. Se nos note. Como dijo San Francisco de Asís a sus discípulos: vamos a ir a predicar al pueblo. Salieron todos del monasterio y comenzaron a caminar. Le dieron la vuelta al pueblo y al final le dijo San Francisco de Asís: ok, ya podemos regresar. Y le dice uno, pero no hemos predicado. Sí, ya lo hicimos. Ellos vieron que somos cristianos. Que se te note. Que se te note Cristo. El día de Pentecostés, cuando Pedro comienza a hablarle a la gente y a decirle de Jesús, que es el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que ellos le decían a Pedro: ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser iguales a ustedes? Ellos querían imitar eso. Que pase igual contigo. Que cuando la gente te vea, te diga: ¿qué fue lo que tú encontraste, muchacho? A Jesús. Lo tengo aquí adentro y tú lo puedes encontrar también. Pero que se comience a notar Jesús en la vida de cada uno de nosotros. No solo aquí, sino con la iglesia pequeña, tu familia, tu casa. Esos están más pendientes de lo que tú haces que de lo que tú dices. Ellos están viendo más cómo actúas que cómo predicas. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a ver. Vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que venga a nuestras vidas, a nuestro corazón, que reinflame en nosotros la llama de la fe, que esa planta crezca en nuestra alma, en nuestro corazón, que dé fruto y que el fruto permanezca. Y yo quiero invitarte, hermano y hermana que me escuchas, que en este momento tú pongas tu mano sobre tu corazón. Pon tu mano sobre tu corazón. Mi fiel y amado amigo Jesucristo, aquí estamos reunidos los hijos de Dios. Aquí estamos reunidos los templos del Espíritu Santo. Aquí estamos reunidos los herederos del cielo, pidiéndote que en esta noche se cumpla la promesa del libro de Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Y arrancaré de su pecho el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mi fiel Jesús, que en esta noche las promesas se cumplan. Danos, Señor, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arranca, Señor, de nuestro interior todo lo que no venga de ti. Arranca, Señor, toda impureza. Arranca, Señor, toda raíz amarga que quiera contaminar mi familia. Arranca, Señor, de mi pecho y de mi corazón todo lo que me aleje de ti, todo lo que no venga de ti. Que en esta noche, Jesús, cada uno de nosotros seamos odre nuevo donde tú pongas vino nuevo. Que en esta noche la unción del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, se haga vida en nosotros, se haga fruto permanente en nosotros, pero sobre todas las cosas, haznos, Señor, verdaderos discípulos tuyos, creyentes en tu palabra, en tu fe, para siempre vivir para tu gloria. Bendito eres. Gloria y alabanza. Santo es tu nombre por siempre. Honor y gloria a quien merece todo honor y toda gloria. El alfa y la omega, el principio y el fin. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Santo eres. Santo es tu nombre, Señor. El más hermoso de los hijos de los hombres. Alabanzas a ti. Y todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que les surgió durante la predicación, pueden hacerla ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pueden hacerlo. Sin miedo. Sin miedo. Levantan su mano y pregunten. Si no les surgió ninguna duda, pues bendito sea Dios. No pregunten todito juntos. No hay dudas. Adelante. Jehová, ¿de dónde viene? O sea, el nombre. Ah, el nombre Jehová. Ajá. Ya. Sí, mira, te explico. Se lo inventaron. El tetragramatón, que así es que se llama, con el que se escribió el nombre de Dios en el libro del Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y Moisés le dice a Dios: si el pueblo me pregunta quién me envía, ¿qué le digo? Y Dios le dice: dile que yo soy te envía. El nombre yo soy que Dios le da se escribe YWHW. El alfabeto judío no tiene vocales, solo tiene consonantes. Y ese nombre de yo soy se escribe YWHW. Tú escribes eso en un papel y tú agarras un judío y le dices: ¿cómo se pronuncia eso? Y el judío te va a decir: Yahweh. Cuando las escrituras pasan a las lenguas latinas, recuerda que se escriben en hebreo, se escriben en arameo y se escriben en griego. Cuando pasan al latín y pasan a su vez al castellano, al francés, al inglés, que sí tienen vocales, se le agregan las vocales A y E, porque era la que tenía la pronunciación Yahweh, y ahí es que surge el Yahvé nuestro. ¿De dónde viene el Jehová? Cuando el señor Martín Lutero está haciendo la traducción de esa Biblia al alemán, el tetragramatón YWHW, él sustituye la Y por una J, y a las vocales A y E le agrega la vocal O, y de ahí es que viene el nombre
Jehová. Fue una invención, pero el nombre Jehová no es la traducción correcta del nombre de Dios. La traducción correcta del nombre de Dios es Yahweh o Yahvé, como lo usamos nosotros, porque la J no está dentro del nombre yo soy original en hebreo. De ahí viene. ¿Alguna otra pregunta? Las promesas de Dios, que son tantas. Ajá. O sea, ¿qué puedo entender yo de promesas? Porque uno en lo que lo crece, a lo mejor entiende pocas cosas de esas tantas promesas. O sea, yo puedo entender que Dios, bueno, que, o sea, una cantidad de cosas que hemos aprendido de niñez, pero no las veo como promesas, sino estoy convencida de que es así, porque así me lo aprendieron. Pero ¿a qué llaman promesas y por qué que duran tantos años para que se den esas promesas? Sí, mira, lo que pasa es que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. Recuérdate que para Dios la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra no es la única, es el trayecto a, es lo que nos va a llevar a nuestra estancia eterna en el cielo. Ahora bien, Dios ve todo, el plano completo. Para ti, para poderte dar una respuesta que tú me puedas entender. ¿Qué es lo peor que ha hecho el hombre en toda la historia? Lo peor que ha hecho el hombre. Matar. Lo peor que ha hecho el hombre en toda la humanidad ciertamente es matar, pero matar al Hijo de Dios. Sí, exacto, tú estás en el camino. Matar al Hijo de Dios, eso fue lo peor que hizo el ser humano. Ahora bien, de eso malo que hizo el ser humano, Dios sacó algo bueno que fue la salvación. Abrirnos el reino del cielo a ti y a mí. ¿Cómo se ven las promesas de Dios? Las promesas de Dios se ven en los momentos de dificultad. Cuando estás pasando por un momento de depresión, cuando estás pasando por un momento de desierto espiritual, cuando estás pasando por un momento de resequedad. El único que sabe cómo huele el polvo es el que ha tocado fondo. Ese sí sabe a qué huele el polvo. Cuando todo el mundo te deja, cuando lo que tú creías que eran amigos tuyos no son amigos tuyos, cuando tú sientes que tu oración rebota del techo y se devuelve, y viene alguien y te dice, ánimo, no todo está perdido. Ahí tú comienzas a ver las promesas de Dios como la salvación para tu alma y tu corazón. Mira, durante un proceso de depresión, y se lo digo de toda sinceridad, no se hagan de la vista gorda. No se hagan de la vista gorda. Y te voy a explicar con un sencillo ejemplo las promesas de Dios. ¿Te puedes poner de pie? Esta hoja es una persona en depresión. No. Si yo te pido que la rompas a la mitad, ¿tú puedes romperla? Bueno, sí puedo. Rómpela. Eso pasa con una persona en depresión que decidió encerrarse en sí mismo y los demás simplemente no le hicieron caso. Vino el enemigo y lo rompió. Vino el diablo y lo destruyó. ¿Cómo te llamas? Deliana. Pero Si yo te pido... ayuda. Ahora te explico. Si yo te pido que rompas esa Biblia a la mitad, ¿la puedes romper? Bueno, tendría que ir a hoja a hoja. No, así entera. No. Romperla así, a mitad. No puedes. Eso es la familia. Cuando el enemigo intenta romperla, no puede si están unidos. No pueden si están juntos.
Si esta persona no pide ayuda, los demás de la familia tienen que ayudarlo. ¿Cómo se ayuda? Con oración. Con oración. Las promesas de Dios también es la familia. Y no tan solo la familia, la comunidad también. La comunidad también, pero el que está más cerca es la familia, el que ve el día a día de la persona que ni siquiera quiere bañarse, el que no quiere salir a comer, el que te dice no abra la persiana porque ese sol me molesta. La familia lo ve todos los días, pero si está unido, el diablo lo ve. Las promesas de Dios es para que esa persona que aparentemente lo perdió todo se dé cuenta del verdadero tesoro que tiene. El verdadero tesoro no son paredes, no son vehículos, no es cuenta en el banco, no es dinero, no son los 80 millones en herencia que yo le hablaba al principio. Es la familia, es el amor. Esa es la verdadera herencia, la verdadera riqueza del ser humano. Cuando tú comienzas a ver las promesas de Dios, como ves a la familia, la ves todos los días. Las ves todos los días. Mira, una vez, en un trabajo, sí te puedes sentar, en un trabajo, para que ustedes me entiendan a qué me refiero con la riqueza de la familia. Había un conserje en el edificio. Él sabía que yo soy un hombre de Dios, que predicaba, todo eso, mucha oración. Era un miércoles temprano en la mañana y cuando voy llegando al edificio, él me para y me dice, señor Frenzy, venga acá. ¿Qué pasó? Mira, acabo de jugar este ticket de la loto. La loto estaba como en 200 y pico millones. Órale a Dios. Y si me lo saco, te doy 1 millón de pesos. Yo agarro el ticket y yo le digo, mira, yo le voy a orar a Dios para que te muestre lo rico que tú eres en medio de tu escasez. Ese hombre me miró como quien dice, fresco, ¿y qué fue lo que me dijo? Y yo vi la mirada nublosa en él y dije, mira, déjame explicar para que tú me entiendas. ¿Cuántos hijos tú tienes? Y digo, yo tengo 3 varones, uno de 12, uno de 10 y el más chiquito de 6. Yo le dije, ¿tú sabías que hay gente que desearía tener uno de los hijos que tú tienes y no puede? Que daría toda su fortuna por un hijo de los 3 que tú tienes y no puede. Que hay padres que anhelan volver a darle un abrazo a un hijo que murió y no pueden. Y tú le puedes dar un abrazo a los 3 tuyos todos los días. Qué rico eres. Y la casa donde tú vives es tuya. No, esa me la dejó el viejo. No paga un centavo. Digo yo, mira qué bien. Mira qué bien. ¿Tú sabías que hay gente que anhela tener un pedacito suyo del tamaño de la cocina de tu casa y no puede? No puede. Que puede tener el dinero para un inicial, pero el banco le negó el préstamo porque no tiene crédito. Y tú tienes una casa. ¿Cuántas habitaciones tienes? 4. Qué rico eres. Ese hombre agarró el ticket de la loto y le hizo así. No quiero más loto. Ay, lo botó. Lo subí a la oficina y le dije, señor, que no salen esos señores. Que no salen esos 6 números. No salieron. No salieron. Me lo encontré 2 semanas después y le dije, oh fulano, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy disfrutando mi riqueza. Amén. Estoy disfrutando mi riqueza. Y la misma riqueza la tienes tú. La misma riqueza la tienes tú. Hay personas que anhelan tener el trabajo que tú tienes y no lo tienen. Hay personas que anhelan cenar lo que tú cenas y no pueden. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué Dios permite que mueran tantos niños de hambre en el mundo? ¿Por qué Dios lo permite?
Ustedes sabían que el mundo entero produce suficiente comida para darle 3.000 calorías de alimento a toda la población mundial. Y que esos alimentos no lleguen a la gente que debe llegar es culpa de Dios. No. Culpa mía. Culpa mía. El que no lo tiene, problema de él. Venga para acá, que esto es mío. Que todos los niños menores de 6 años tengan salud asegurada en el mundo entero, se lograría con 8 billones de dólares al año. Todos los niños menores de 6 años en el mundo entero tuvieran salud, con 8 billones de dólares al año. Y hay mucha gente que dice, eso es mucho dinero. Eso gasta Europa en tabaco solamente. En tabaco, no alcohol, en tabaco. Europa solamente gasta eso. ¿Y que esos niños mueran es culpa de Dios? No. ¿Cuántos medicamentos se vencen en farmacias aquí en Santo Domingo? Muchos. Y se desechan. Y hay gente en Venezuela que daría la vida por una aspirina. Por una aspirina. Tenemos que comenzar a fijarnos en lo mucho que tenemos y no en lo poco que nos falta. Y te garantizo que tu vida será verdaderamente feliz. ¿Alguna otra pregunta? Mira. Libro de Isaías, capítulo 55, los versos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Los versos 10 y 11. Léelo tú misma. ¿Qué dice? Mejor, lo lees en tu casa. Te lo dejo de tarea. 55, Verso 10 y verso 11. Se lo dejo de tarea. Isaías 50. No, léanlo en su casa, tranquilito. Léanlo al paso y lo digieren. ¿Alguna otra pregunta? Pero no sería bueno que alguien lo leyera y se explicara. No, porque lo que quiero es lo siguiente. ¿Qué busco cuando se lo dejo de tarea? Que ustedes lo lean, lo digieran, porque está bastante claro. No necesita explicación. Como desciende la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. Eso dice el Señor. No retornará a mí vacía, sino que haya realizado lo que me place y haya cumplido aquello a lo que la envié. Cuando Dios envía una promesa, no vuelve a él vacía, siempre vuelve con la bendición. Siempre vuelve con una bendición. Miren, siempre entiendan algo. Siempre entiendan algo. Una vez unos padres allá en Estados Unidos me preguntan, ¿cómo hago que mi hijo se interese por lo espiritual? No quiere ir conmigo a misa, no me acompaña a nada, no me quiere acompañar al grupo. ¿Cómo hago que él se interese por esto? Que mi hijo, mi hija venga conmigo a esto. Tu esposo. 2 vías. Oración y ejemplo. Oración y ejemplo. Oración y ejemplo. Y la palabra de Dios no llegará a él vacía. Verás a tu familia contigo en la iglesia. Ahora bien,
si ve de ti un ejemplo contrario a lo que es la palabra de Dios que tanto predicamos, olvídate que no irá contigo a la iglesia. No irá contigo a la iglesia. Tiene que haber coherencia entre vida y fe, y tus hijos te seguirán. Te seguirán. Cuando yo vivía aquí, un día en el edificio, me encuentro en el ascensor con un vecino. Y el vecino, cuando me ve y me saluda, me dice: oh, vecino, buenas noches. Y yo: buenas noches, ¿cómo estás? Y yo: bien. ¿Y tú? Yo: excelente. Mejor de aquí en el cielo solamente. Y me dice: mira, yo tengo 4 años viéndote, y cada vez que yo te saludo, tú siempre me dices que estás excelente. ¿Qué es lo que tú tienes que yo quiero de eso? Yo le dije: se llama Jesús. Si quieres conocerlo, te invito tal día al grupo de oración de mi parroquia para que lo conozcas. Él también es amigo tuyo. Va él y va su esposa. Sus hijas hacen la primera comunión ustedes. Ejemplo y oración. Ejemplo y oración. Cuando los demás comiencen a notar la alegría que tú tienes, van a decir: ¿y de dónde tú lo encontraste, hijo mío? Yo quiero saber de eso. Ven que yo te voy a enseñar dónde se encuentra eso. Se llama Jesucristo. Y te quiere conocer a ti también. Ven. Y los demás vienen por allá. Vienen por allá. No hay que convencerlo, ni darle una prédica de 5 horas. Ejemplo y oración. Ejemplo y oración. Si las madres supieran el poder que tiene la oración de una madre sobre sus hijos, oraran las 24 horas del día. Si las madres supieran el poder que tiene una oración sobre un hijo, oraran las 24 horas. Cuando estés con tus hijos, pide por ellos. Ahí, durmiendo, pide por ellos. Preséntaselos a Jesús. Señor, te presento a mis hijos, te presento su corazón. Que nadie los destruya. Que vivan para tu gloria, que te conozcan a ti. Pide por ellos, porque ellos son tu responsabilidad. Oración y ejemplo. ¿Alguna otra duda? Una vez tuve una pequeña discusión con un amigo ateo. Ajá. Era en la época que había un grupo terrorista matando cristianos en Sí, en África. me decía: si Dios existe, ¿por qué en este momento no lo libera a ellos de eso? Permite que maten de esa forma tan cruel niños, mujeres. ¿Qué puedo ver a Mira, yo coordino en mi parroquia, allá en Estados Unidos, un ministerio que se llama Creo pero aumenta mi fe. ¿Qué es Creo pero aumenta mi fe? Creo pero aumenta mi fe es un ministerio de evangelización y formación católica. ¿Qué sucede con la mayoría de nosotros? La mayoría de nosotros vivimos formación católica cristiana cuando éramos niños en el catecismo. Y la explicación que nos daban eran explicaciones para niños y uno la veía bien. Pero cuando uno crece y se hace adulto, ya comienzan las preguntas de adultos y necesitamos las respuestas de adultos. Y en ese ministerio nosotros organizamos charlas en diferentes épocas del año. Y en uno de esos grupos de charlas nosotros dimos el tema: ¿por qué Dios permite el mal, el dolor y el sufrimiento? Y abordábamos ese punto. Y pusimos precisamente ese ejemplo de la universidad en África, donde entró ese grupo terrorista afiliado a Boko Haram, y literalmente iban persona por persona. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. Así se ve en el video. Claro. ¿Tú crees en Jesucristo? No. Esa se salvó. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. ¡Pam! ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. ¡Pam! Literalmente. Gente por gente.
Si decía que creía en Jesús, lo mataban. Si no, sobrevivía. Murieron 273. ¿Por qué Dios permite eso? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, no le podemos echar a Dios la culpa de la maldad del hombre. La maldad es consecuencia de la ausencia de Dios. Si Dios eliminara la maldad de golpe y porrazo, como lo hizo con el diluvio y Noé, ¿cuánto quedaron? Noé y su familia. Si Dios decide ahora mismo, voy a eliminar todos los malos de la faz de la tierra, yo me voy. Yo me voy. Esa maldad es consecuencia de la ausencia de Dios en el hombre. Dios permite esa maldad para que tú y yo comencemos a cambiar eso. Estamos muy preocupados por el mundo que van a tener nuestros hijos, pero no nos preocupamos por los hijos que le vamos a dejar al mundo. Porque esa ausencia de Dios comienza en la familia. Esa ausencia de Dios comienza en la casa. Dios permitió esa masacre para que todo aquel que dijo, yo creo en Jesús, Él es mi Señor y Salvador, recibiera el mayor regalo que puede recibir cualquier ser humano, la corona del martirio. Esos 273 están en el cielo junto a Cristo. Detrás de algo malo hay algo bueno. ¿Qué yo le diría al ateo? ¿Qué yo le diría al ateo? Es lo mismo si decimos que el culpable de esa matanza fue Dios, que yo salga de aquí con una pistola y el primero que me encuentre en la calle le dé un tiro y le diga, Dios, ¿por qué tú permites esto? El malo soy yo. El malo soy yo. Eso pasó porque yo me decidí hacerlo. Y fruto de esa decisión, asesiné. El culpable no es Dios. El culpable soy yo. Por mi maldad y por mi pecado. ¿Por qué Dios lo permite? Para regalarnos algo mejor. A ellos, la corona del martirio. Te voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos, cerca de donde yo vivo, sucedió algo muy peculiar. Y llegó la policía a una casa, llamó a la puerta, abrió una señora, ¿usted es fulana de tal? Sí. Aquí traemos una orden, nos llevamos sus hijos. Eran 3. Entraron, un fiscal fue, se llevó sus hijos, porque los hijos mostraban señal de violencia. La señora tiene una niña de 8 meses, la llevó a vacunar, la enfermera que le estaba poniendo la vacuna vio los signos de violencia en la niña de 8 meses, llamó a la policía y la denunció. La policía, cuando llega a la casa, encuentra signos de violencia en la niña de 6 años también y se llevan a los hijos. Según la ley, si hay algún familiar cercano que pueda hacerse cargo de ellos, ese familiar cercano se queda con la custodia de los niños y una hermana de ella se queda con esa custodia. Se llevan a los 3, se lo entregan al hermano. Y uno dice, ¿por qué Dios permitió eso? Dios ve la vida completa. Uno no sabe de qué Dios estaba librando a esos 3 hijos. Porque para que una niña de 8 meses muestre moretones de signo de violencia, hay que darle duro. Uno no sabe de qué Dios está librando a esos 3 niños.
Y muchas veces lo primero que hacemos es juzgar a la mamá, pero no sabemos qué tipo de violencia vivió la mamá. No sabemos cómo era su hogar. No sabemos las ataduras que trae del pasado, que son consecuencia de eso también. Esa persona necesita ayuda. ¿Y qué necesitan esos niños? Ayuda. En el momento tú puedes ver por qué Dios permitió que se lo quitaran. A lo mejor los estaba librando de la muerte. Tú y yo no lo sabemos, pero Él sí, porque Él ve el todo. No podemos culpar a Dios de la maldad de los hombres. La única consecuencia que tendrá eso es caer en una espiral que te va a llevar a un proceso muchísimo más perjudicial que benéfico. Negar a Dios. Miren, les voy a dar un consejo. Pero en el caso de las enfermedades, porque hay gente que padece, uno dice, wow, la familia no es buena, o sea, de generaciones, de gente, ¿sabes?, fiel, y de repente se presenta una enfermedad que uno no explica, porque es todo lo contrario, ese está buena y por qué a ellos sí. No, pero Mira, te voy a responder con las palabras de la Virgen en la aparición en Fátima a los pastores. Cuando la Virgen se aparece a los pastorcitos en Fátima, uno de ellos le dice: madre, hay muchos enfermos aquí y piden sanación. ¿Se sanarán? María les responde: muchos se sanarán, otros no. Porque para ellos es más conveniente la enfermedad que la salud para su salvación. Para su salvación. Hay un refrán que decimos aquí mucho, que es: el corazón de la auyama solo lo conoce El cuchillo. y el Dios que ve en los secretos, que escudriña los secretos y que conoce lo que hay en este corazón, es el que sabe por qué la enfermedad. Ahora bien, ¿por qué supuestamente le pasan cosas malas a gente buena y a la gente mala supuestamente no le pasa nada? Pero he dicho porque son diferentes argumentos. Exactamente. Ahora bien, muchas personas reciben la sanación. ¿Cuándo reciben la sanación? Hay una comparación que hace Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Y el reino de los cielos se parece a un tesoro en un campo que alguien encuentra. Y cuando lo encuentra, vuelve a esconderlo. Sale y lo vende todo y compra el campo. ¿Con qué se come eso? Y en buen dominicano, para que nos entendamos, ¿qué quiere decir eso? Cuando Jesús llega a tu corazón, la enfermedad no se ve como enfermedad. La enfermedad se ve como el proceso para encontrarte con Jesús. Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él tuviera esa enfermedad? Jesús les dijo: ni sus padres ni él pecaron. Eso sucedió para que en él se manifieste la gloria de Dios. Lo que pasa es que mucha gente no sale en busca de la gloria de Dios. Lo que le dije hace rato, no es la tristeza, no es la depresión lo que mueve la mano de Dios para hacer un milagro, es la fe. La fe. Adelante. Ya, mi hermano, se me acabó el tiempo. ¿Eh? Ay, amén, hermano. Te acaba de dar una pregunta de $1.000.000. Dice la carta según la carta a Timoteo que escribió San Pablo, le dice Pablo a Timoteo: la raíz de todos los males es la codicia. La raíz de todos los males es la codicia, la sed de poder, el todo para mí y nada para ti, la ley del embudo, lo ancho para él y lo estrecho para uno. Y ahí es que vienen todos los males.
de la codicia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo. Ahí está. Adelante, hermano. ¿Tú crees que hay una diferencia entre tener fe y tener confianza en Dios? Sí. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener fe y tener confianza en Dios? Mira, es un proceso que es consecuencia de la otra. O sea, no se puede confiar en Dios sin fe. Imagínate que son los dos rieles de un tren. No. ¿Tú sabes por qué? Porque en el caso, yo te compraría la idea si estuviéramos en la India, si estuviéramos en Japón, yo te diría sí, pero en el caso nuestro no, porque la mayoría de nosotros escuchamos hablar de Dios desde pequeños. Y por alguna consecuencia u otra, esa semilla estaba ahí. Esa semilla estaba ahí, simplemente brotó en algún momento. Por eso, la confianza es consecuencia de la fe, porque nosotros, me imagino que así fue para la mayoría, en mi caso fue así. Yo en realidad, yo estudié en un colegio de monjes en San Pedro de Macorís, pero yo conocí al Señor muchísimos años después. Yo no lo conocí cuando yo estudiaba en el colegio. Yo tuve la fe, me inculcaron esa fe, y el Señor sembró esa semillita ahí en este corazón pecador. Y un día tuve mi encuentro con Él, y cuando tuve mi encuentro con Él, me le planté cara a cara. Si tú me estás permitiendo a mí cambiar radicalmente, como una media, el Señor me volteó. Yo era A y me volteó a B. Radical, antes de Cristo y después de Cristo. Si tú me permitiste a mí cambiar así, tú tienes que decirme para qué. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y háblame claro. Háblame claro. Y esa fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Me lo dijo clarito. Tú estás aquí para dejar las cosas mejor que como tú las encontraste. Y por eso lucho, por eso batallo. La diferencia que veo entre fe y confianza en Dios es que muchas veces la fe de la gente cae en superstición, que es todo lo contrario a confianza en Dios. El que tiene confianza en Dios sabe que si Dios te prometió una sanación, Él lo hará. Él lo hará. Y te voy a poner un ejemplo sencillo conmigo. Y puede ser a lo mejor un ejemplo trivial. Yo un día, después de un campeonato de pelota invernal, incómodo, yo le dije, pero ven acá, Señor. Es que yo nunca voy a un campeonato de mis estrellas. ¿Y qué es lo que está pasando, Señor? O sea, háblame claro, o sea, yo también quiero disfrutar, yo quiero gozar. Y él, como habló conmigo aquella vez, volvió y habló conmigo y me dijo, tú no te mueres sin ver un campeonato. Y yo le creí a Dios. Y mi esposa lo sabe. Y mi esposa lo sabe. ¿Tú sabes qué año fue eso? En el 2010. En el 2010. Y yo todos los campeonatos se lo decía a mi esposa, yo no me muero sin un campeonato. Yo no sé cuándo, pero el Señor me lo prometió. Y eso es confianza en Dios. Pero la fe muchas veces cae en superstición. Yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Hermano, pero mire, hay un hombre allá que da un buen salve y un mensaje, una cosa a San Lázaro, que mire, es un tiro, ¿verdad? Vamos para allá, a ver si me sana esta pierna. Y ahí vas. Y ya la fe se convirtió en superstición y ya es diferente a confiar en Dios. Y son gente que te dicen que tienen fe, que creen en Dios, pero cuando no hay confianza en Dios, es una línea muy fina entre la superstición y la confianza en Dios. Pero una pregunta, ¿y si Dios usa tantos medios y tantos
A lo mejor el que le iba a hacer masaje era el medio que buscó Dios para sanarlo. No. ¿Cómo lo diferencia? ¿Cómo discierne de qué es verdad y qué no? Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, no, para que la palabra de Dios sea que responda, porque a lo mejor dicen, no, eso es Freis inventándose una vaina. No. Primera carta de Juan, capítulo 4. Si hay superstición, si la fe llega a superstición, entonces no es fe. No es fe. No. No es fe, por eso que yo digo que una depende de la otra. Y No, tú no. me excusas con la explicación. Sí, que sí, tú sí, dices. sí. No, mira. Si existe la superstición, no hay una fe real. Mira. La confianza, la base de la fe es la confianza. Y si esa fe se distorsiona como tú mencionaste, entonces no es verdadera. Ni siquiera se le puede llamar fe. Mira. Ni siquiera debe empezar con la F, a mi entender. Te compro la idea, pero recuerda que hay diversidad de creencias. Diversidad de creencias. Nosotros creemos en Jesús, Hijo único de Dios. Pero si tú le preguntas a un santero, no, tú no crees en eso, pero él sí No. cree en eso. Para él esa es su fe. Pero existe. Para él esa es su fe. Y para el santero, el santero ¿qué te va a decir? No, pero a mí San Lázaro me resuelve todo. Cuando en realidad no es San Lázaro. Todo el mundo lo que sabe es que lo que está detrás ahí es Ogún Valeyó. Eso no es San Lázaro, eso es Ogún Valeyó, una entidad. Pero él te dice que es San Lázaro, pero para él esa es su fe. Para él esa es su fe. Te voy a poner un ejemplo. Y después vuelvo contigo. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Mira, por ejemplo, en la Torá judía, dice, si tú tienes un hijo que no quiere cumplir la ley, llévalo a los ancianos de la asamblea. Si no escucha a los ancianos de la asamblea, sácalo a la plaza y apedréalo. Porque para el judío es preferible un hijo muerto a un hijo que no cumpla la ley. Y esa es su fe. Y esa es su fe. Y en eso creen y te lo matan si no cumple la ley. Pero para ellos, para nosotros, uno dirá, es superstición, pero para ellos es su fe. Y hay que respetársela. ¿Qué debemos hacer nosotros? Comenzar a transparentar el rostro de Cristo. Comenzar a anunciar el rostro de Cristo. Comenzar a hablar de Cristo. Interesarnos por Cristo. Que cuando alguien venga a ti y te diga, pero ven acá, ¿y por qué ustedes creen en María si María tuvo más hijos? Usted sepa explicarle por qué María no tuvo más hijos. Usted sepa decirle, no hermano, eso no es así. Sí, pero que la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, verso 41, dice que los hermanos de Jesús se llamaban Santiago, Judas. Sí, hermano, pero esos no son hermanos de Jesús. ¿Y cómo usted me lo explica? Usted tiene que saber eso. Yo tengo una hermana que me dice esto, que la Virgen tiene porque tiene hijos. Yo te voy a explicar por qué Ella no. se cambió. Te lo vamos a mandar. Pero Tú estás en el grupo de ella, Tú no, lo explicamos. Sí, ella No, Venezuela. No, pero ella cambió de. No, mira. De católica y pasó ahora evangélica. Mira, yo te lo voy a explicar con la Biblia. ¿Por qué? Con prueba bíblica. Cita bíblica. Aquí y allá. ¿Por qué María no tuvo más hijos? Y la Biblia lo demuestra. Y lo vamos a ver. Pero primera de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Le vamos a mandar eso por. Nosotros lo tenemos eso con el versículo y todo. Ok. Los hijos de María. Mira, a mi hermano se la pasa peleando conmigo. Yo se lo voy a mandar esta noche. Porque ella le pidió que sacó la Biblia. La capa. primera carta de Juan, capítulo 4, versos 1 al 3. ¿Cómo uno sabe que es un buen espíritu o que es un mal espíritu? Si viene de Dios o no viene de Dios.
Queridos, no se fíen de cualquier espíritu. Antes bien, examinen si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne mortal, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Palabra de Dios. En buen dominicano, si no me entendiste, en buen dominicano, si el mensaje, si lo que está llegando a tu vida no da paz, no viene de Dios. Si trae paz, viene de Dios. Amén. Así se discierne el bien y el mal espíritu. ¿Cómo un sacerdote sabe si hay una posesión demoníaca o no hay una posesión demoníaca? Un poseso no puede confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Si el sacerdote le pregunta a la persona y le dice, di que Jesús es el Señor, y esa persona no lo dice, hay alta probabilidad. Le iba a decir dos cosas importantes como consejo, para que siempre lo apliquen en sus vidas, y nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Primero, nunca maldigan. Nunca maldigan. Segundo, nunca nieguen a Dios. Nunca nieguen a Dios. ¿Qué me refiero con negar a Dios? En un momento de dificultad, en un momento donde tú estás con dolor, en un momento de esos de desierto, donde tú te quieres descargar con Dios, con todo lo que te ha pasado, y tú le dices, ya tú no eres mi Dios, ya tú no eres mi Señor. A eso me refiero con negar a Dios. No lo hagan nunca. No lo hagan nunca. No lo hagan nunca. El pecado de los ángeles cuando caen del cielo fue la negación de Dios. Cuando usted niega a Dios, le está abriendo la puerta al demonio. Tan sencillo como eso. Cuando usted maldice a una persona, está haciendo lo mismo que hicieron los demonios en el cielo. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Verso 7 en adelante. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Se entabló una batalla en el cielo. Pero en el cielo no hay pistola, no hay ametrallador, no hay tanque de guerra, no hay bomba atómica. ¿Cómo fue esa batalla? Y de argumento. De argumento. Los ángeles, el diablo y sus ángeles maldecían, y Miguel y sus ángeles bendecían. La bendición prevaleció, y por eso dice la palabra de Dios, y ya no hubo lugar para el diablo y sus ángeles en el cielo, y fueron echados a tierra. Por eso no maldigan. Maldito el día que lo hagan. No lo hagan, porque le están abriendo la puerta a muchísimas cosas que después liberarse de eso cuesta muchas rodillas. Cuesta muchas rodillas. Muchas rodillas. Y la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil? Los niños. Los niños. No maldigan nunca y no renieguen de Dios. Un consejo solamente. Y espero que Jesús ponga ese consejo en sus corazones y que siempre se acuerden. Amén. Ya se me acabó el tiempo, hermano. Muchas gracias, señores, que el Señor los bendiga. No, ¿qué tal?